Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo me siento fantástica, rebosante de energía y lista para adentrarnos juntos en un tema que ha estado generando una enorme cantidad de conversación en el universo digital y que estoy segura, les interesa muchísimo. Hoy, como ya habrán adivinado, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Y de manera más específica, nos vamos a sumergir de cabeza en el torbellino de rumores que han estado circulando con respecto a una supuesta operación, explorando las posibles razones que podrían haber motivado esa decisión, y lo más importante, intentando desentrañar la verdad detrás de todo este asunto. Nuestro objetivo es separar el grano de la paja, analizar la información con ojo crítico y, en definitiva, llegar al fondo de la cuestión. Pero antes de que empecemos a desgranar este tema tan jugoso, quiero extender una cordial invitación a todos aquellos que son nuevos por aquí a que se suscriban al canal. Si disfrutan del contenido que creo, si les apasiona el mundo del entretenimiento turco, si les encantan los chismes, las curiosidades y los datos interesantes sobre sus actores favoritos, este es definitivamente su lugar. Y para que no se pierdan absolutamente nada, activen la campanita de notificaciones. De esta forma, estarán al tanto de cada uno de mis vídeos y no se perderán ninguna novedad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como les comentaba al principio, el nombre de Kerem Bürsin ha sido, durante las últimas semanas, el tema de conversación recurrente en muchísimos círculos, y no precisamente por el lanzamiento de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, ni tampoco por la confirmación de un nuevo romance, aunque seamos sinceros, esas noticias también nos encantan. No, en esta ocasión, la atención se ha centrado en su salud, más concretamente en la posibilidad de que haya pasado por el quirófano. La verdad es que los rumores comenzaron a gestarse hace algunas semanas, alimentados por ciertas apariciones públicas en las que, según algunos observadores, lucía un tanto diferente, un poco más, no sé cómo decirlo exactamente, pero vamos a ser claros, algunos incluso mencionaron una posible hinchazón en el rostro, mientras que otros llegaron a especular con la posibilidad de una cirugía estética. Y como todos sabemos cómo funciona el Internet, la bola de nieve fue creciendo exponencialmente, aumentando de tamaño a medida que pasaban los días, hasta convertirse en una verdadera avalancha de comentarios, teorías conspirativas y todo tipo de suposiciones. Desde se operó la nariz hasta se hizo un lifting facial completo, pasando por se inyectó Botox en todas partes, se ha dicho absolutamente de todo. Pero ¿cuánta verdad hay en todos estos rumores? ¿Se ha sometido realmente Kerem Bürsin a algún tipo de operación? Bien, la respuesta más sencilla y directa es: no existe una confirmación oficial. Ni Kerem Bürsin ni ninguno de los miembros de su equipo de representantes han emitido un comunicado al respecto. Y ya saben lo que dice el dicho, el que calla otorga, pero en este caso en particular, creo que es sumamente importante ser cautelosos y no dar nada por sentado hasta que tengamos información veraz y fiable. Sin embargo, el hecho de que no haya una confirmación oficial no significa que no podamos investigar un poco y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Porque la verdad es que aunque no haya evidencia de una cirugía estética, sí es cierto que Kerem Bürsin ha estado lidiando con algunos problemas de salud en los últimos tiempos. Hace un tiempo él mismo reveló en una entrevista que había sufrido una lesión en la espalda durante el rodaje de una serie. Al parecer, fue una lesión bastante seria que le causó mucho dolor y que requirió tratamiento médico especializado. De hecho, se vio obligado a tomarse un descanso prolongado de sus actividades profesionales para recuperarse completamente y seguir un programa de rehabilitación física. Entonces, ¿podría ser que los rumores sobre la operación estén relacionados con esta lesión en la espalda? Es una posibilidad que no podemos descartar. Quizás se sometió a una cirugía para solucionar el problema de la espalda, aunque no necesariamente una cirugía estética como algunos sugieren. La verdad es que las cirugías de espalda pueden ser muy delicadas y requieren un tiempo de recuperación considerable, lo que podría explicar los cambios que algunos han notado en su apariencia física. Otra teoría que ha circulado con fuerza en los últimos días es que Kerem Bürsin podría haber estado lidiando con algún problema de salud relacionado con el estrés. Todos sabemos que la vida de un actor, especialmente uno tan famoso y reconocido como él, puede ser muy demandante y estresante. Entre rodajes constantes, viajes interminables, entrevistas, compromisos sociales, la presión constante de los medios de comunicación y el acoso de los fans, es fácil sentirse abrumado y superado por la situación.
Y el estrés, como sabemos, puede manifestarse de muchísimas maneras diferentes, desde problemas de sueño e insomnio hasta ansiedad, cambios en el apetito y, por supuesto, problemas de piel. Entonces, ¿podría ser que Kerem Bürsin haya estado pasando por un periodo de estrés intenso y que esto haya afectado su apariencia? Es otra posibilidad que no podemos descartar. Quizás ha estado tomando algún medicamento para controlar el estrés, lo que podría tener efectos secundarios que se reflejen en su rostro. O quizás simplemente está cansado y necesita un buen descanso para recuperar energías. Pero volviendo al tema central de la cirugía, quiero recalcar que aunque no haya confirmación oficial, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que se haya sometido a algún tipo de procedimiento estético. Al fin y al cabo, es su cuerpo y tiene derecho a hacer con él lo que quiera. Y si decide hacerse un retoque para sentirse mejor consigo mismo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Lo que sí me parece importante destacar es que las apariencias engañan con mucha frecuencia. Y que en muchas ocasiones, lo que vemos en las redes sociales no es un reflejo fiel de la realidad. Las fotos se editan, los vídeos se filtran y las noticias se manipulan para crear una imagen distorsionada de la verdad. Así que es importante tomar todo con pinzas y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Además, creo que es fundamental respetar la privacidad de Kerem Bürsin y no presionarlo para que revele información que no quiere compartir. Si decide hablar sobre su salud, lo hará cuando se sienta preparado y cómodo para hacerlo. Y mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es apoyarlo incondicionalmente y enviarle nuestros mejores deseos. Ahora, quiero abordar un tema que me parece muy relevante, la presión que sufren los actores y las actrices para cumplir con ciertos estándares de belleza. Todos sabemos que la industria del entretenimiento es muy exigente y que se espera que los famosos luzcan siempre perfectos, jóvenes y radiantes. Y esto puede generar mucha ansiedad y estrés, especialmente para aquellos que no encajan en los cánones de belleza tradicionales. Es una pena que todavía vivamos en una sociedad donde se le da tanta importancia a la apariencia física. Creo que es importante empezar a valorar a las personas por lo que son, por su talento, su personalidad, su inteligencia, su bondad, y no solo por cómo se ven. Y esto va tanto para los famosos como para nosotros mismos. Todos somos únicos y especiales a nuestra manera, y no tenemos que sentirnos presionados para cambiar nuestra apariencia para encajar en un molde preestablecido. Lo importante es querernos y aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. En resumen, la situación con Kerem Bürsin es un verdadero misterio. No hay confirmación oficial sobre una operación, pero sí hay indicios de que ha estado lidiando con algunos problemas de salud. Lo importante es no dejarse llevar por los rumores y respetar su privacidad. Y recordar que las apariencias engañan y que lo más importante es querernos y aceptarnos tal como somos. Y bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y que les haya aportado algo de claridad en medio de tanta especulación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin se ha operado? ¿O piensan que los rumores son infundados y que simplemente está pasando por un momento difícil? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles a todos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que se tomen el tiempo de acompañarme y apoyarme. Ustedes son los mejores seguidores del mundo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a seguir compartiendo contenido interesante y entretenido. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. No olviden ser felices y cuidarse mucho. Adiós.